la mente del pecador. ¿Qué pasa en la mente del pecador? ¿Qué motiva al pecador a actuar? Identifiquemos las características del pecador para estar atentos y no caer en el error, no fallar. Vamos a ver 3 puntos que identifican a un hombre pecador. Desde la mente, ¿no? Ya enfocados en lo que es la mente, en este sentido vamos a ver cómo actúa el pecador. Desplacémonos a Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Vayan conmigo en la lectura, busquen la Biblia, por favor. Romanos capítulo 8. Dice, vamos vamos a tener Romanos capítulo 8 allí separado. Busquemos el separador de la Biblia y vamos a poner la cinta allí en Romanos capítulo 8 porque vamos a estar haciendo un análisis textual de este capítulo. ¿Listo? Muy bien. Romanos capítulo 8. Primero, ¿qué pasa en la mente del pecador? ¿Qué motiva al pecador? Hay unos intereses que hacen que el pecador se mueva. Y esos intereses lo llevan a la preocupación. ¿Preocupación por qué? Porque a él no lo mueve el Espíritu Santo, sino que al pecador, al hombre natural pecador, o sea, aquel que está alejado de Dios y que no conoce de Dios, lo motiva el espíritu del mundo. No el Espíritu Santo, sino el espíritu del mundo. Y el espíritu del mundo es un espíritu, ¿sí? Es una forma de ser, una forma de hacer, de ser, que tiene que ver con lo material y con los deseos de la carne, los deseos y placeres de la carne. Listo, vamos a leer el versículo 1, dice así: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, una persona que anda en la mentalidad del pecador está conforme a la carne. Quiere decir que su ser, su mente está ajustada a los deseos de la carne. Por lo tanto, ¿qué es la carne? Es una mente, es un estado de mental donde la persona busca satisfacer sus deseos en esa condición egocentrista. Recuerden que habíamos dicho que el hombre, el hombre adámico, tenía una condición teocentrista, o sea, que dependía de Dios. Su centro era Dios. Estaba sujeto a Dios. Pero ¿qué hizo el hombre? El hombre dijo: yo quiero depender de mí mismo. Pasó a una condición egocentrista, donde yo puedo, yo hago, yo tengo, yo quiero, yo soy, y alimenta y busca constantemente satisfacer los deseos y placeres del mundo, que les enseña el mundo. Después de esta condición humana de satisfacción en el ego, es del hombre natural, ¿sí? Del hombre natural es aquel que no conoce de Dios,
que no cree, que no anda y no camina en fe. ¿Listo? Por eso aquí en el versículo 1 se hace un contraste entre el hombre espiritual y el hombre carnal, que anda en sus deseos de la mente. Vamos a leer el versículo 2. Entonces, primero recuerden que la mente del pecador se mueve por unos intereses propios, no por los intereses y no por la inclinación de Dios, sino por su propia inclinación. Se inclina a alimentar su ego. Versículo 2 dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Sí? Hay una ley del pecado. El ser humano, cuando fue creado y cometió el error de desobedecer, el ser humano fue excluido del jardín del Edén, ¿cierto? Fue excluido de la presencia de Dios y se volvió un vago en el mundo, si puedo decirlo de alguna manera. En este transitar por el mundo, por la tierra, el hombre no sabía o no tenía una guía para saber qué era el pecado. Porque recuerden que el hombre, cuando no quiso depender de Dios, quiso depender de sus propias capacidades mentales para diferenciar lo bueno y lo malo. Pero recordemos y sabemos que el ser humano no está capacitado para discernir lo bueno de lo malo. Se confunde, porque cuando desobedecimos entramos a una condición de muerte y a una condición de tinieblas. Y las tinieblas es confusión, ¿sí? Entonces el hombre no tenía una guía para saber qué era lo bueno y qué era lo malo. Por lo tanto, llegó la ley. Dios estableció entonces las leyes mosaicas, las leyes de las tablas, los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos, ¿para qué? Para que nosotros tuviéramos una guía de qué es bueno y qué es malo. Sí, por eso los hijos de Dios ya conocemos esto, y aún más ahora en Cristo Jesús, en el amor se cumple, y en el acercarnos a Cristo y aceptarle, nuestra condición ahora es una condición clara de qué es lo que debemos hacer y qué no es. Pero para eso hay que estudiar, hay que trabajar, hay que escudriñar las Escrituras. Entonces, en este trasegar, la ley se convirtió en una guía para saber qué era el pecado y no cometer el error y caminar en el pecado, sino que caminar en la ley en ese momento, ¿no? Caminar evitando lo que la ley mostraba que era el pecado. Muy bien, vamos a leer ahora el versículo 3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, ¿cierto? Entonces, ¿qué hace? ¿Qué pasó cuando Cristo llegó a nuestras vidas? ¿Qué pasó cuando nosotros recibimos a Cristo? Cuando recibimos a Cristo, ya hay un corte, ¿sí? Cuando no teníamos a Cristo, no sabíamos dónde comenzaba la carne y dónde comenzaba mi mente, y mi ser estaba totalmente desconfigurado. Pero cuando llega Cristo a mi vida, inmediatamente separa el pecado
en la carne, ¿sí? Y condena en la carne. En la cruz se condena el pecado y se separa del hombre, del Hijo de Dios. Cuando nos convertimos en hijos de Dios, lo que pasa es que hay una separación, un divorcio entre el hombre carnal con su mente tendenciosa al alimentar los deseos e intereses personales, a un hombre espiritual, hijo de Dios. Y ese es un proceso que se lleva a cabo constantemente. Ese divorcio, para eso se nos dio el Espíritu Santo, para prepararnos para encontrarnos con Cristo y en ese caminar ir separando el pecado de nosotros. Pero tenemos que estar dispuestos para que Dios haga la obra en cada uno de nosotros. Por eso Jesucristo hablaba de las parábolas del trigo y la cizaña, ¿cierto? Que el mal no ha sido exterminado totalmente porque todavía estamos en ese proceso de separar en Cristo Jesús. Esa es la obra de la iglesia, la obra que el cuerpo de Cristo está haciendo. Separar el trigo de la cizaña, el pecado, el mal que hay en nosotros y convertirnos realmente a Dios hasta saber cuál es la anchura, la plenitud, la profundidad y estar a la altura de lo que Él nos pide. ¿Listo? Tengo esto torcido acá. Muy bien, espero que estén allí atentos a lo que estamos hablando. Seguimos leyendo, dice en el versículo 4 de Romanos 8. Versículo 4 de Romanos 8. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. La ley era imposible cumplirla, porque la ley me mostraba el pecado, pero al menos sabíamos que era el pecado. O sea, con la ley, la función de la ley, de los mandamientos y de todas las demás leyes, era mostrar el error. ¿Sí? Aunque el hombre quiso cumplir con esas leyes para poder ser acepto delante de Dios. ¿Sí? Sin embargo, como ya sabemos, esto es imposible, porque quien lo logró fue el Señor Jesucristo, y Él cumplió totalmente la ley, y la cumplió también para nosotros, ¿cierto? Para que no anduviéramos en la carne, sino conforme al Espíritu. Vamos a leer el versículo 5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Entonces, ¿qué motiva o cuál es la mente del pecador? Los que son de la carne, pues piensan en lo material, en los deseos, en los placeres y buscan recursos, medios y herramientas para poder satisfacer estos placeres. Esto es entonces los que son de la carne. Pero nosotros sabemos que la carne no aprovecha. ¿Sí? La carne no aprovecha. Como lo dice en Juan 6:63, ¿cierto? El espíritu es vida, la carne para nada aprovecha. No es provechoso para nosotros andar en una mente o en los pensamientos de la carne. Pero los que son del Espíritu andan en las cosas del Espíritu. Y ese es el llamado que Dios nos hace por medio de su palabra. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, sino ni tampoco pueden hacerlo. ¿Qué quiere decir esto? Que el hombre pecador no está capacitado
el hombre con una mente de pecado no está capacitado para entender lo espiritual. ¿Sí? No está capacitado para entender lo espiritual, porque es enemistad. La carne es enemistad contra Dios. ¿Y qué es el pecado? Pues sabemos que el pecado es cualquier acción o omisión que vaya en contra de Dios. Por eso en la palabra de Dios dice que en Jesucristo nos menciona y nos enseña que quien no es con Él es contra Él. Yo escucho a algunas personas, en medios ustedes también los pueden escuchar, que dicen, yo no creo en nada, ¿sí? No creo en nada, la verdad, que exista Dios ni suma ni resta para mi vida. Soy escéptico. ¿Qué pasa con esto? Pues quien no esté con Cristo, quien no esté de acuerdo en Él, quien no esté sujeto a Él, pues está contra Él. Aunque el pecador diga, la verdad, pues no tengo nada en contra de los creyentes, o no tengo nada en contra que digan que hay un ser supremo, pero yo me quedo ahí, no molesto, no los molesto, no. Eso es ir también en contra. Entonces, este tipo de cosas sucede en el hombre, en una mente pecadora, que es una mente cómoda, ¿sí? Es una mente que no se esfuerza, que no se dispone, una mente que no busca hacer las obras del Espíritu y no se afana por ello, sino que se preocupa por los intereses personales. Y es allí donde usted y yo debemos estar muy atentos. Vamos a leer el versículo 6. Recuerden que estamos leyendo Romanos 8 y vamos a leer hasta el versículo 9. ¿Listo? Romanos 8 hasta el versículo 9. Vamos a leer el 6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Si leemos el 7, por tanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y versículo 8, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Los que viven según la carne no pueden agradar, o sea, no están capacitados para agradar a Dios. ¿Sí? No están capacitados para agradar a Dios. Entonces, leamos el 9, dice, versículo 9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¿Sí? Hay una condición, ese es el tercer punto. La condición del pecador es una condición de esclavitud y miedo. ¿Sí? De esclavitud y miedo. Leamos el versículo 7, el versículo 15, más adelante. En versículo 14 y 15 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Versículo 15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. Aquí nos hace un contraste y nos explica también qué es andar en el espíritu de esclavitud, que es el espíritu del mundo, y el espíritu de Dios, ¿cierto? Que es el Espíritu Santo. Entonces, el hombre pecador camina en el espíritu del mundo. O sea, vive esclavizado y con miedo. Por eso todo lo hace con miedo. Acumula riquezas con miedo, actúa con miedo, desconfía de los demás, no es sensible a las necesidades de los otros porque creen que están perdiendo. Eso es realmente esclavitud, y viven y sirven
a la mente pecaminosa, a la mente de los deseos del mundo. Y como les dije ayer, el mundo no está diseñado para que usted desarrolle su fe. El sistema económico, el sistema actual, lo que busca es que usted enriquezca sus deseos, ande con miedo. Usted ve las noticias, ¿qué es lo que más seguidores y más visualizaciones? ¿Qué es tendencia en las diferentes redes sociales? Usted mira videos o contenidos con muchas visualizaciones. Hay dos cosas que siempre llaman la atención. Lo que son el miedo, las guerras, las peleas, los conflictos llaman mucho la atención. Y también contenidos de deseo, contenidos sexuales, contenidos morbosos, contenidos vulgares. Esos contenidos son los que más llaman a la gente, al público, porque para eso está el mundo, no para que usted alimente su fe, sino para que usted alimente los deseos de la carne. Y hay algo muy crítico, hijos de Dios, que está pasando ahora en las redes sociales. Sobre todo nosotros, para los cristianos, hay mucho desorden y confusión. Se está generando mucha confusión en los hijos de Dios debido a diferentes predicadores que desafortunadamente no estamos haciendo bien las cosas. Pero yo ayer hablaba con Alex Pacheco, que es mi guía ahorita en la parte de las redes sociales y en el estudio bíblico profundo. Hablábamos, y ustedes tienen que tener claro esto: cuando lleguen en el juicio final y estén delante del tribunal de Cristo, bueno, en el tribunal de Cristo no habrá condenación para nosotros porque somos, sino que se nos dará según lo que hayamos hecho. Sin embargo, no seremos juzgados porque el otro me engañó, porque la congregación o porque el TikTok me engañó. Usted tiene una responsabilidad, y es escudriñar por su propia cuenta qué es lo que está recibiendo. Por eso les insisto, hijos de Dios, que este canal y todos los canales de TikTok no se conviertan en un entretenimiento para usted, donde solamente oiga, pero usted mismo no ponga por obra, porque cuando usted oye tiene que poner por obra. Y una de las obras que usted debe hacer es la oración, el estudio de la Biblia, la memorización, etcétera, etcétera. Por eso la invitación nuevamente es: cada uno de ustedes haga la tarea y encuéntrese de manera personal con Dios. No esté alimentándose del contenido digital, sino que usted aliméntese de la palabra que es pura, de la palabra que lo alimenta, que le alimenta y le guía hacia la verdad. Allí usted encontrará la verdad. Todo lo que oiga, lo que le digan, confróntelo, contrástelo con la Biblia. Conclusión: en el cristiano, ahora voy a mencionar algo con respecto a los cristianos. Hablamos anteriormente del hombre pecador natural, ¿sí? La mente pecadora del hombre natural. Ahora vamos a la mente del hombre cristiano, de nueva creación en Cristo, que anda en pecado. No quiere decir esto que perdió la salvación, sino que todo pecado trae sus consecuencias y hay que pagar esas consecuencias a aquellos hijos de Dios que no han sido consecuentes con la salvación. Dios nos pide ser consecuentes con el regalo que nos ha dado. ¿Qué pasa cuando un hombre de Dios anda en pecado? Pierde muchas cosas. Pierde capacidad de oración, pierde la sensibilidad a lo espiritual,
hay un impedimento en la conciencia, porque la conciencia nos dice cómo vamos en ese camino. No experimenta gozo en las tribulaciones, sino que las tribulaciones y las circunstancias de la vida se convierten en otra carga más difícil de llevar y lo lleva más y más al pecado. Tiene problemas para aconsejar, para dirigir, para delegar, para ser líder, para ser padre, para ser hijo, para ocupar el rol en la vida, ¿sí? Tiene dificultades para asumir un rol como tal. Y no es efectivo en el servicio a Dios, no es efectivo, no edifica, sino que puede llegar inclusive a convertirse en piedra de tropiezo para los más pequeños en Cristo. ¿Listo? Bueno, aquí terminamos. Dios los bendiga rica, próspera y abundantemente.